Filosofía analítica del lenguaje de Wittgenstein. La filosofía analítica, escuela de pensamiento siempre abierta al debate. Su legado, tanto proceso histórico en los países de habla inglesa, es irrebatible. La filosofía analítica es una tradición histórica dentro de la filosofía que comenzó en el siglo XX. Su objetivo primordial fue y es el de clasificar los temas filosóficos a través de la argumentación, el análisis y el rigor lógico. Entre los temas varios que se analizaban desde los inicios de esta disciplina filosófica, podemos encontrar casi principalmente la filosofía del lenguaje, el estudio centrado en la lógica, la importancia de la ciencia, las teorías del conocimiento, etc. Todos estos diferentes estudios se articulan dentro de una nueva manera de pensar la filosofía y se constituyen, en conjunto, como parte de la filosofía analítica, ya que le dan gran relevancia a todo aquello que puede ser tanto investigado como analizado en el mundo real. Su nombre completo es Ludwig Joseph Johann Wittgenstein, considerado como uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, quien, aunque de origen austriaco, obtuvo también la nacionalidad británica. Este nació el 26 de abril de 1889 en Viena y falleció el 29 de abril de 1951 en Cambridge, a la edad de 62 años, tras negarse a recibir tratamiento contra el cáncer de próstata que padecía. En cuanto a la familia de Wittgenstein, fue el más joven de los 8 hijos de Leopoldine y Karl Wittgenstein. Aunque la familia era de las más importantes y ricas de la época del Imperio Austrohúngaro, este se decidió por alejarse del mundo de los negocios del que provenía y se centró en la filosofía, las matemáticas y el estudio de la lógica y del lenguaje. En cuanto a sus estudios, en 1911 ingresó a la Universidad de Cambridge, donde estudió bajo la tutela de Bertrand Russell, importante filósofo británico y escritor. Pero este no sería su última visita, ya que Ludwig volvería, pero como profesor en 1929 a 1947, luego de trabajar en un pueblo de Austria. Al estallar la Primera Guerra Mundial, se alista en el ejército austrohúngaro como soldado raso y es capturado en las últimas semanas de la guerra por los italianos. Esto dio a que estuviera preso durante casi 2 años en Italia, en uno de los campamentos para prisioneros. Sin embargo, incluso en la guerra, Ludwig siguió con sus reflexiones filosóficas, escribiendo sus pensamientos en cuadernos que continuó incluso después de conseguir la libertad. Es al finalizar la guerra, en 1921, cuando elabora su obra más famosa, Tractatus Logico-Philosophicus, que veremos más adelante. ¿De qué trata la filosofía analítica del lenguaje de Wittgenstein? Este filósofo considera que el lenguaje es un intento de reflejar la realidad, y es por lo tanto la forma que tenemos los seres humanos de conocer la realidad que nos rodea. La mente humana y el pensamiento sería una forma de establecer una relación existente entre el lenguaje y esta realidad. Para Wittgenstein, el lenguaje es una parte del mundo, por lo tanto las preposiciones que se realizan en los lenguajes pueden representar la realidad en la que vivimos. El método correcto de hacer filosofía es limitándose a decir más de lo que ya se puede decir. Esto explica que no niega que aunque no se pueda hablar de ellas, hay cosas que sí existen, pero simplemente no tenemos acceso a ellas mediante el lenguaje. Pero este filósofo intenta analizar más lo que es el juego del lenguaje, y por lo tanto ya no reconoce este pensamiento fijo del conocimiento, sino que es una forma básica de entender lo que somos. El aporte del Wittgenstein fueron que estableció el lenguaje que tiene un carácter práctico. Lo importante del lenguaje es su uso, cómo lo aprendemos, su significado y para qué nos sirve. El lenguaje corresponde a una colectividad y no a un individuo. El lenguaje se vincula a una cosa o una imagen. Y por último, que el lenguaje debe ser analizado desde la filosofía y sus objetivos es resolver y diagnosticar sus errores. Una de las características más importantes que podemos destacar de la filosofía analítica del lenguaje es que Wittgenstein tuvo 2 etapas que reflejan su evolución a través de su vida. En la primera etapa nos habla desde el positivismo lógico, donde se considera que el lenguaje es un intento de reflejar la realidad. Por lo tanto, es la forma que tiene el ser humano de conocer la realidad que le rodea. De esta etapa nace su destacada obra Tractatus Logico. En la segunda etapa, Wittgenstein nos habla desde la filosofía analítica, donde establece que lo importante del lenguaje es su uso y contexto, y que no existe
un único lenguaje, sino muchos. Otra característica que Wittgenstein habla sobre el lenguaje es que tiene un mecanismo similar al que hay dentro de una familia. Es decir, los juegos del lenguaje van a componer una familia. La función de la filosofía analítica es determinar con precisión lo que está dentro y lo que está fuera de esos límites que tiene la labor de señalar y aclarar dónde, cómo y por qué el lenguaje ha originado un problema filosófico. No consiste en resolver los problemas, sino en disolverlos, ya que un problema filosófico revela que algo funciona mal en el lenguaje ordinario, y la tarea de la filosofía analítica es detectar la razón por la que esto sucede para impedirlo. Debido a un problema filosófico, no puede ser resuelto, sino eliminado. La filosofía analítica tiene una función terapéutica, ya que los problemas filosóficos son, en el fondo, malentendidos lingüísticos. La función de la filosofía es restablecer el uso correcto del lenguaje ordinario. La metafísica del Tractatus. Hechos. Una de las nociones más importantes del Tractatus es la noción de hecho, que aparece desde la segunda preposición. 1. El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. 2. El mundo se descompone de hechos. Se refiere a que la nieve es blanca, él corre deprisa. Hechos y estados de cosas. Según Wittgenstein, los objetos están conectados entre ellos de forma determinada. Una conexión de objetos hechos o estado de cosas. Se han propuesto dos interpretaciones. 1. El hecho es lo que es complejo, el estado de cosas es lo que es simple. 2. El hecho es lo que es real, el estado de cosas es lo que es posible. Hecho positivo y hecho negativo. El Tractatus presenta una ambigüedad. Se podría pensar que Wittgenstein realiza una división real entre dos tipos de hechos. 1. Los hechos positivos, tales como el Tractatus es un libro. 2. Los hechos negativos, tales como el Tractatus no es una fruta. Objetivo. El concepto de objetivo es uno de los pilares de la ontología del Tractatus. A diferencia del hecho, el objeto no es parte del mundo. Se le postula, pero no se puede nunca llegar a él. Forma del objeto. Wittgenstein afirma que los objetos poseen una forma. Un objeto no puede estar en conexión con otro objeto cualquiera. Objeto y nombre. Wittgenstein establece un paralelismo entre el mundo y el lenguaje. Las preposiciones representan los hechos y los nombres los objetos. El objeto es aquello que nos envía el nombre. Transición y crítica del Tractus. Después de la publicación del Tractus Logico-Philosophicus, Wittgenstein cambió su enfoque filosófico y comenzó a criticar su propia obra anterior. Esta transición se debe en gran parte a la insatisfacción de Wittgenstein con el reduccionismo y atomismo lógico del Tractus, que creía que no podía dar cuenta de la complejidad del lenguaje y la realidad. En su obra posterior, Wittgenstein abandonó la idea de que el lenguaje representa una correspondencia con la realidad y determinará en su lugar una concepción más holística del lenguaje. En su obra Investigaciones filosóficas, Wittgenstein sostiene que el significado de la palabra se establece en el contexto que el lenguaje es una actividad social y práctica. La crítica de Wittgenstein al Tractus y su transición a una concepción más amplia del lenguaje y la realidad han sido importantes en la filosofía contemporánea. Su obra posterior ha influenciado en la filosofía del lenguaje, filosofía de la mente y la epistemología, entre otros campos.